Bendiciones, bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que quisiera comenzar como cada noche elevando una oración a nuestro Dios para que podamos en este tiempo contar con su respaldo, con su presencia, con su dirección. Así que oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y nos acercamos a tu presencia en esta noche reconociendo, Señor, nuestra necesidad permanente de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te suplicamos que nos ayudes. Toma, Señor, el control de este tiempo. Haz tu voluntad, Señor, en cada vida, en cada corazón. Háblanos en esta noche, te lo suplicamos. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues si tiene una Biblia a la mano, ayúdeme a buscar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 18. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 hasta el verso número 18. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Si hay algo que no debemos de olvidar como pueblo de Dios, es de esa promesa permanente que Dios hace a todos aquellos que son parte de su pueblo, su iglesia, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Santo Cordero. Y es que Dios prometió que nunca abandonaría a su pueblo, que siempre el Señor estaría con su pueblo. Es por eso que el título de este mensaje lleva pues una parte de las palabras que el apóstol Pablo escribió. El Señor estuvo a mi lado y estará a nuestro lado también. Si nosotros podemos ver la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, podemos ver claramente la fidelidad de Dios para con ellos. Primero los libertó de una esclavitud que por 400 años ellos habían estado sometidos al imperio egipto. Dios los sacó con gran poder, haciendo señales extraordinarios. Ellos vieron las maravillas de Dios, el poder de Dios. También cuando ellos salieron de Egipto, Dios les abrió el Mar Rojo. Cruzando el Mar Rojo ya en el desierto, la presencia de Dios los acompañó en una forma visible a través de una columna de fuego en las noches para darle luz y abrigo, y ellos puedan seguir caminando aún de noche, y durante el día era una columna de nube para darle sombra, para darle frescura, y ellos puedan seguir caminando hacia la tierra prometida. También podemos ver la fidelidad de Dios cuando en medio del desierto, ahí donde no se puede sembrar, ni cosechar, ni criar animales, ahí donde no hay agua sino sequedad,
ahí fue Dios quien le proveyó el alimento por 40 años. Y no solamente el alimento, la comida, sino también el agua que Dios hizo fluir de la roca. Nunca Dios abandonó a su pueblo. Siempre estuvo con ellos, como ha prometido estar con nosotros. Cuando el Señor Jesús fue ascendido a los cielos, una de sus últimas palabras fue: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra todavía sigue vigente. Esa promesa, mis amados hermanos y amigos, todavía está vigente para todos aquellos que son parte de la iglesia de Cristo. Todos aquellos que son parte del pueblo de Dios. Un pueblo santo, un pueblo distinto, un pueblo con principios y fundamentos divinos. Porque esos principios a los cuales nosotros estamos sometidos son principios que vienen de Dios. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Los versos que hemos leído son parte de las últimas palabras escritas de este gran hombre de Dios antes de ser ejecutado en la ciudad de Roma. Él escribe estas palabras tan profundas desde una cárcel fría y oscura. Pues toda cárcel es así, ¿verdad? Por eso en la misma carta, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 13, dice Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Pablo está diciendo a Timoteo: cuando vengas a verme, cuando vengas a visitarme, tráeme por favor el capote que dejé en Troas, en la casa de un hermano llamado Carpo. Un capote era un abrigo. Al parecer Pablo, pues no es para menos ante la inclemencia del frío de ese lugar de la cárcel allá en Roma. Seguramente experimentaba y sentía el frío en su cuerpo. Y también en esa cárcel él estaba encadenado. En 2 de Timoteo capítulo 2, 9, en la versión Dios habla hoy, dice: y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Pablo no solamente estaba privado de su libertad, sino que también estaba encadenado como un delincuente, cuando él no era un delincuente. Él fue llevado a Roma y metido a esa cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también Pablo había perdido toda la esperanza de seguir con vida. En el capítulo 4 del mismo libro, en el verso 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo presentía o sabía que ya pronto él iba a ser decapitado, pero él ve su muerte como un sacrificio, como una ofrenda, como una libación que iba a subir en olor grato delante de la presencia de Dios. Aunque para los romanos era librarse de un malhechor, digamos así, de un preso que no valía nada tal vez para los romanos, pero Pablo sabía su valor en Dios. Es por eso que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo había perdido ya la esperanza de seguir con vida. Imagínense qué sentimientos podía él experimentar en su interior ante esa circunstancia. Son palabras conmovedoras, son palabras muy profundas,
muy íntimas, son palabras desde sentimientos encontrados, de estar bajo un frío, bajo una oscuridad, privado de su libertad y sin esperanza de vivir. Sabía que pronto los romanos le iban a cortar la cabeza e iba a partir hacia la presencia de Dios. Por eso cuando le escribe a los filipenses dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendas palabras, qué tremenda expresión de este hombre, digno de poder ser imitado por nosotros. Porque el Dios que estaba con Pablo también está con nosotros en este tiempo. Es un tiempo en que tal vez no estamos presos en una cárcel, pero estamos presos en nuestros hogares, presos de nuestros pensamientos, de temor, de angustia, de incertidumbre, de no saber qué pasará mañana por causa de esta pandemia que cada día se lleva a muchas personas y parten de este mundo. Y hay tal vez esos sentimientos de peligro constante. Pero bendito sea Dios que la promesa del Señor todavía está vigente. Que Él estaría con nosotros, como dijo Pablo. El Señor estuvo a mi lado. ¿Por qué dijo Pablo estas palabras? En el verso 16 que hemos leído dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon y no les sea tomado en cuenta. Habían dos momentos en los cuales los romanos o las autoridades romanas miraban el caso de algún acusado, de algún preso, y para ser juzgados tenían que pasar por dos momentos, digamos así. En la primera era para verificar los argumentos, las acusaciones en contra del acusado y si tendría la necesidad de una sentencia. Luego de eso, en la segunda parte, es el momento cuando ya tenían una acusación y una sentencia final sobre el acusado. Es por eso que Pablo dice que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. En el momento en que Pablo necesitaba la presencia de un amigo, de un hermano que pueda estar a su lado para darle palabras de aliento y palabras de esperanza, cuando Pablo necesitaba la asistencia de alguien que pueda tal vez darle un abrazo de consuelo, Pablo expresa con un tono tal vez de tristeza y no de queja, sino de tristeza, las siguientes palabras: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ninguno estuvo a su lado. ¿Quién no necesita a un hermano, a un amigo, a un familiar en un momento de crisis? ¿Quién no necesita a esa persona que uno aprecia, que esté a su lado, tal vez en los últimos momentos de su vida, como eran las del apóstol Pablo? Yo creo que todos necesitamos siempre de alguien. Pero Pablo dice: ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Pablo experimentó la soledad en los últimos momentos de su vida. La misma experiencia que el Señor vivió en el monte de Getsemaní, registrado en el libro de Mateo, en el capítulo 26, el verso 38, momentos antes de que el Señor iba a ser capturado, iba a ser llevado ante las autoridades religiosas, las autoridades romanas. Él estaba con sus discípulos ahí en el monte Getsemaní, pero él estaba orando porque sabía lo que iba a venir después.
todo lo que él iba a padecer, la humillación, los insultos, pero sobre todo que la ira de Dios, toda la ira de Dios, por causa del pecado de los hombres, del pasado, del presente y del futuro, iban a caer sobre él. Como dice Pablo en su carta a los Gálatas, él se hizo maldición para bendecirnos a nosotros. En esa hora crucial, antes de enfrentar la humillación y la muerte y la ira del Padre que iba a venir sobre él, la copa, como él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios que iba a caer sobre él por los pecados de la humanidad. Pero al final dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero en estas palabras que voy a leer del verso 38, el Señor se acerca a sus discípulos, a los más allegados a él, que era Juan, Pedro y Jacobo. De entre los 12, Juan, Pedro y Jacobo eran los más cercanos. A los 13 el Señor se acerca, los halló durmiendo, pero en ese momento Jesús les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire, el mismo Maestro, el mismo Señor, necesitó la presencia y la ayuda de sus más cercanos discípulos para que estuviesen a su lado en ese momento tan difícil, tan crucial para él. Por eso le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo, acompáñenme por favor. Mis amados hermanos, ¿quién no ha enfrentado la soledad? La soledad es un estado de aislamiento en el cual nos sentimos solos, sin la compañía de nadie. Y en esos momentos experimentamos muchas veces sentimientos de incomprensión, de tristeza, de temor, de inseguridad. Pero dice Pablo inmediatamente a esas palabras, cuando dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Inmediatamente Pablo, para guardar su corazón, dice, no les sea tomado en cuenta. En otra versión dice que el Señor no les castigue por eso y les perdone. Esa palabra no les sea tomado en cuenta. Es una expresión que demuestra que Pablo estaba cuidando su corazón para que ningún sentimiento contrario pudieran contristar al Espíritu Santo y pudieran hacerle tropezar al sentir un sentimiento en contra de sus hermanos. Lo mismo el Señor hizo cuando estaba crucificado en aquella cruz, en los últimos instantes de su vida. En Lucas capítulo 23, en el verso 34, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo mismo que Pablo está haciendo, que el Señor no tome en cuenta que sus hermanos no estuvieron con él a su lado, que el Señor les perdone, en otras palabras. O como Esteban, que cuando lo estaban apedreando, en el capítulo 7, en el verso 59 y 60, Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Lo mataron por predicar el evangelio. Dice que su oración, él estaba puesto de rodillas y clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que Pablo aprendió de su maestro, del Señor Jesús. Y yo creo que esa es una actitud que debemos siempre practicar, el cuidar nuestro corazón. Porque a veces las personas en quienes podemos poner toda nuestra confianza
puede ser el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos, en quien nosotros tal vez pensamos que nunca nos van a abandonar en un momento difícil. O los hermanos de la fe, los hermanos en la iglesia. Puede ser que hayamos puesto nuestra confianza, nuestro amor en ellos y esperamos ser correspondidos también. Pero a veces no sucede así. Le pasó al Señor Jesús, le pasó a Pablo en la cárcel. Sus hermanos en la fe lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero él cuidó su corazón, porque la Escritura nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No debemos guardar resentimientos, no debemos guardar cólera, enojo, ira, venganza contra nadie. Porque Jesús nos enseñó que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, hacer todo lo contrario, como dice Pablo en su carta a los romanos. Hermanos amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. Y Pablo, conocedor de la palabra, lleno del Espíritu Santo, por supuesto, porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a vivir de esta manera. Inmediatamente dijo que esto no les sea tomado en cuenta. Estaba intercediendo por sus hermanos para que eso no les sea contado por pecado, el haberlo abandonado a Pablo, que no les sea tomado en cuenta. Pablo cuidando su corazón, porque un corazón resentido, un corazón que no sabe perdonar, un corazón que no sabe librarse de la amargura, del odio, del rencor, no sirve para los propósitos de Dios, no sirve para dar honra al Señor. Y va a tropezar y va a volver a su pecado, a su vida antigua. Muchos han tropezado por falta de perdón, porque tal vez se decepcionaron de su líder, de su pastor, se decepcionaron de sus hermanos en la fe, se decepcionaron de algún familiar cercano, algún amigo cercano, y llevan el odio, el resentimiento en su corazón. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te lastima, cuando alguien te decepciona o te abandona, lo primero que debes hacer es perdonar. Porque si no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te va a perdonar. Tus oraciones no llegarán a la presencia de Dios. Vivirás en amargura toda tu vida y así morirás. Y tal vez hasta tu alma puede correr peligro de irse al infierno. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5. Solamente un enojo, solamente decirle fatuo o necio o tonto a un hermano o a alguien, ya es, hermano, una exposición a poner nuestra alma en peligro de condenación. Por eso que me llama la atención cuando Pablo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron, todos me desampararon. No, dice, no les sea tomado en cuenta. Lo que Pablo estaba haciendo es, estaba intercediendo delante de Dios para que el Señor le perdonara a los hermanos, porque Él ya lo había perdonado a ellos. Ya los había perdonado. Porque solo un corazón que sabe perdonar puede orar para que Dios también pueda perdonarle a otros sus ofensas que fueron contra él o contra ella. Mis amados hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón ante una decepción, tal vez de alguien a quien tú amas. Tienes que cuidar tu corazón y tienes que actuar como el Señor actuó estando en esa cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, no le tomes en cuenta este pecado. Cuánta enseñanza hay, hermanos, en estas palabras tan profundas del apóstol Pablo. Ahora, ese no es todo lo que Pablo expresa en ese momento. Son sus últimas palabras, hermano. Estaba cerca su sentencia y estaba cerca
el día de su muerte, él se aseguró de irse en paz. Pero me gusta cuando Pablo cambia el tono y la dirección de sus palabras cuando dice en el verso 17, después de haber dicho, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y de repente Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Qué tremenda verdad para nosotros también en este tiempo que estamos viviendo. Tal vez mi amado hermano, como pastor, yo no pueda estar a su lado ahora, visitarlo. Tal vez no podemos encontrarnos con aquellos seres que amamos porque hay restricciones. No nos podemos abrazar, no nos podemos consolar. Pero gloria al Señor. También podríamos decir como Pablo, el Señor está a mi lado. Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado. Gloria al Señor. El Señor estuvo a mi lado. Ustedes no estaban, se fueron. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Gloria al Señor. Pablo estaba consciente que la presencia de su Señor estaba a su lado. Usted sabe lo que significa estar en un momento de crisis, en un momento difícil, y saber que hay alguien que está a tu lado. Eso nos da un descanso, un reposo, una confianza, una esperanza de que alguien está a nuestro lado para asistirnos, para ayudarnos, para acompañarnos, aunque sea el último momento de nuestra vida, pero hay alguien ahí a nuestro lado. Y Pablo estaba consciente de que el Señor estaba con él ahí, a su lado. Gloria al Señor. Y esa no fue la única vez que Pablo pudo percibir la presencia de su Señor a su lado. Ya otras veces Pablo había experimentado la presencia del Señor para fortalecerle, para darle fuerza, para darle aliento. Vemos, por ejemplo, en Corinto cuando fue a predicar el Evangelio. Los religiosos, los fariseos, los judíos lo persiguieron, lo rechazaron, no quisieron recibir el Evangelio que Pablo estaba predicando. En Hechos capítulo 18, verso 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. El Señor se le apareció en una visión de noche. No temas, le dijo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez Pablo, producto de la persecución, del rechazo, de la violencia en contra de él, estaba permitiendo tal vez el temor en su corazón. Y tal vez quería ya callarse y dejar de predicar el Evangelio. Es por eso que el Señor le da las palabras precisas que él necesitaba en ese momento y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! En otras palabras, yo te voy a defender, Pablo. Yo no voy a permitir que alguien te toque, te lastime. Yo te voy a proteger. No tengas temor. Sigue hablando. No calles. Sigue predicando, porque yo estoy contigo. Aleluya. No era cualquiera que le estaba diciendo a Pablo que estaba con él.
Era el Señor Jesucristo, aquel que con su sola palabra dijo al viento y al mar: calla, enmudece, y el viento y el mar le obedecieron. Aquel que le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Aquel que le dijo a la mujer con flujo de sangre: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria al Señor. Es el mismo que resucitó a Lázaro, diciéndole: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba y volvió a la vida por el poder del Señor. Ese mismo Señor estaba con Pablo y estaba diciendo ahí en Corintios: no temas. Luego en Jerusalén, cuando Pablo fue a la ciudad de Jerusalén a predicar el evangelio, en Hechos 23:10 hasta el verso 11 dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, el pueblo se le vino encima de Pablo, mandó que bajasen soldados y lo arrebatasen de en medio de ellos. Imagínate, el pueblo ya lo tenía, ya lo quería matar a Pablo, pero vinieron los soldados y lo sacaron de las manos de esos hombres y lo llevaron a la fortaleza. En el verso 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Aleluya. Qué precioso. El Señor siempre está con su pueblo. El Señor siempre estará a tu lado, mi hermano, aunque no lo veas. Aunque no lo veas, hermano, pero tienes que estar seguro, tienes que estar convencido que el Señor está a tu lado, como estuvo con Pablo. Por eso Pablo dijo: aunque todos me han abandonado, el Señor estuvo a mi lado. El Señor se le presentó de noche y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué tremendo. Gloria a Dios. Una vez más la presencia del Señor estaba con él. Luego veo otro ejemplo cuando Pablo estaba yendo, o lo estaban llevando ya rumbo a Roma. En ese tiempo no había aviones ni carros, y a Roma se llegaba solamente en barcos. Y en medio de la travesía, el barco perdió el rumbo, las velas se rompieron y estaban prácticamente a merced del viento, y sus vidas peligraban. Ya habían pasado muchos días que ellos, por causa del temor, no comían. Y entonces dicen Hechos capítulo 27 en el verso 22 al 24: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo está hablándole ya a la tripulación, le dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. En otras palabras, ninguno va a morir. La nave tal vez va a ser perjudicada, pero ninguno de ustedes va a morir. ¿Y en qué sustentaba Pablo esta palabra que estaba hablando? Dice en el verso 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esta noche Dios envió un ángel para hablarme, para decirme: Pablo, ninguno va a morir, todos van a llegar a puerto, aunque la embarcación va a sufrir, pero la gente va a estar con vida. Gloria al Señor. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por causa de Pablo, ese barco no se inundó. Por causa de Pablo, ese barco llegó a donde tenía que llegar. Porque, ¿sabes? Dios estaba con Pablo. Y donde un hombre de Dios, donde una mujer de Dios anda, es bendición para los que están a su alrededor. Pero lo que veo aquí es la presencia de Dios. Y cuando Pablo estaba en la cárcel y estaba delante de las autoridades romanas, Pablo pudo percibir la presencia del Señor. Porque la presencia de Dios se puede percibir, se puede sentir en el alma, en el corazón. Porque aunque Dios es invisible, podemos sentir su presencia. Pablo no estaba hablando de que se imaginaba que Dios estaba ahí. No, era real, era verdad que el Señor estaba a su lado. Como es verdad que el Señor está a tu lado, hermano. Amigo, si tú crees en Él, si todavía no le has entregado tu corazón al Señor y quieres experimentar esa presencia real,
que trae paz, que trae consuelo, que trae fortaleza, pues ábrele tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. También puedo ver otro ejemplo en la vida de Jesús. Cuando Él iba a ser capturado, antes de eso estaba reunido con sus discípulos, y en el capítulo 16 del verso 32 del libro de Juan, dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, me dejaréis solo, dice el Señor. Pero dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué precioso. Ustedes me van a dejar, le dijo el Señor a sus discípulos, por el temor a que lo crucificasen a ellos también. Al momento que iban a capturar al Señor Jesús, ellos tenían miedo de que los agarren los romanos a ellos también. Y el Señor sabía todo eso. Pero le dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aleluya. Puedo enfrentar cualquier cosa. Puedo enfrentar cualquier situación, porque de algo estoy seguro: que Dios está conmigo, que el Señor está al lado de su pueblo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me gusta también lo que dice Hebreos 11:27 acerca de Moisés cuando él renuncia a Egipto y sale de Egipto. Dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible, como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No es que lo veía, sino era como por la fe. Él sabía que el Señor estaba con él y se sostuvo, se fortaleció, se animó, se llenó de poder al saber que el Señor estaba con él. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, hay tantas promesas. O como cuando el salmista dice en el Salmo 23, en el verso 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado, y dice: y me dio fuerzas. El Señor me dio fuerzas. Gloria al Señor. ¿Cuánto necesitamos esas fuerzas que vienen de Dios? Porque Él multiplicará nuestras fuerzas. Nos dará fuerzas como las del búfalo. Él da, dice, esfuerzo alcanzado. Al que no tiene ninguna, Él le multiplica la fuerza. Mis amados hermanos, el Señor estuvo a su lado, no solamente para mirar en cómo termina la vida de Pablo, sino que estuvo a su lado para fortalecerlo, para llenarlo del poder de su fuerza. Es una fuerza que está sobre toda fuerza humana, sobre toda la fuerza del temor, del pánico, de la angustia. La fuerza que viene del Espíritu Santo es una fuerza que sobrepasa todo. Aún el poder y el temor que pueda de repente tener el imperio romano, Pablo se sentía fortalecido en el Señor. Como el profeta Miqueas dijo: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza. Aleluya. Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Estoy lleno del Espíritu de Jehová y de fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y para qué Dios lo fortaleció? ¿Para qué el Señor lo fortaleció? Dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Mire, hermano, Pablo no estaba concentrado en el temor a la muerte que estaba próximo a experimentar. Su pasión, su entrega estaba
su mente enfocada en su misión. ¿Y cuál era la misión? ¿Cuál era el llamado de Pablo? Era que por boca de él los gentiles, los paganos, pudiesen escuchar el evangelio de Jesucristo. Por eso dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, no para librarme de la muerte o para defenderme delante de los romanos en el juicio, no, sino me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. En otras palabras, Pablo estaba tan deseoso, no importa, aunque lo sentenciasen a la muerte, él estaba concentrado, él estaba totalmente entregado a cumplir y aprovechar ese momento de estar delante de los paganos, de los gentiles romanos, predicarles el evangelio de Jesucristo. No estaba enfocado en el peligro que corría su vida, no estaba enfocado en cómo poder presentar su defensa. Él estaba enfocado, él estaba comprometido con el llamamiento del Señor. Su mente estaba en predicar el evangelio, en cumplir la misión que el Señor le había dado. Entonces no había lugar en su mente para el miedo, no había lugar para el temor. Su mente estaba saturado en la pasión de cumplir y predicar el evangelio de Jesucristo. Y luego dice, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Gloria al Señor. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, y así me rescató de la boca del león. El Señor me salvará cuando alguien quiera atacarme y me llevará a su reino en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En otras palabras, yo no tengo nada que perder, porque sé que el Señor me va a preservar para su reino. Él no estaba pensando ya en esta vida, él estaba pensando en el más allá, en aquel momento en que se encontraría cara a cara con su Señor. Por eso que en los Filipenses, cuando Pablo escribe, dice, vuelvo a repetir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué escoger, o quedarme todavía con ustedes para seguir hablándoles la palabra, le dice a los filipenses, o partir con el Señor. Aunque partir con el Señor sería mejor, dice Pablo. Y en ese momento de su vida, Pablo había sido fortalecido con el Señor, y él dice, fui librado de la boca del león. Esa era una expresión que los judíos usaban para expresar la liberación de un peligro grande, de un peligro eminente. El Señor lo libró, no de la cárcel, no de la muerte, sino del temor que tal vez podía hacerle tropezar a Pablo. Y también dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Es la convicción que tenía Pablo, de que el Señor estaba con él y que lo iba a guardar, lo iba a librar y lo iba a preservar, lo iba a guardar para su reino celestial, que él no se iba a perder. Gloria a Dios. Que en el último momento de su vida, cuando se iba a enfrentar a la muerte, Pablo no iba a tropezar, no iba a caer, no iba a volver atrás, no se iba a rendir, sino que estaría apto para heredar la vida eterna. Y me gusta cómo termina esta parte Pablo diciendo, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina esta expresión alabando y glorificando, dándole gloria a su Señor. Aleluya. Estaba rebosando de la presencia del Espíritu Santo, porque solo uno que está lleno de la presencia del Espíritu de Dios puede hablar de esta manera, puede escribir de esta manera, aún sabiendo que la muerte estaba cerca, aún sabiendo que pronto le iban a cortar la cabeza. Él podía terminar sus últimos días dándole gloria a aquel que le salvó, aquel que lo encontró cuando él iba camino a Damasco para capturar a los cristianos y mandarlos a encarcelar y a matar. Él
termina alabando a ese Señor que estuvo con él siempre. Mis amados hermanos, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le da el anuncio de que va a concebir un hijo por el poder del Espíritu Santo, en Mateo 1:23 dice: aquí una virgen concebirá. Está hablando de la profecía que se está cumpliendo en ese momento. La profecía que Isaías dijo 700 años antes que naciera Cristo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es lo mismo que Jesús dijo cuando iba a ser ascendido a los cielos: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo todavía no ha terminado, pero Él ha prometido estar con su pueblo hasta el fin del mundo. ¿Lo crees, hermano? Claro que sí, tienes que creerlo, tienes que estar convencido en tu corazón. Ahora, Dios no se conformó solamente de estar con nosotros. El Señor da una promesa muy poderosa a sus discípulos antes de ser entregado a la muerte. Ahí en la última cena que estaban ellos participando, en Juan capítulo 14 le dice: si me amas, Juan 14:15, si me amas, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya no solamente con nosotros, sino también en nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. De manera que no solamente el Señor está a nuestro lado, sino que también está dentro de nosotros. Como dice Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Qué precioso saber que no estamos solos caminando en este mundo donde hay aflicción, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay angustia. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor debe saber, debe estar convencida de que el Señor está a nuestro lado. Y no solamente a nuestro lado, sino está dentro de nosotros. Eso es para saltar de alegría, para fluir en alabanza, para fluir en cánticos, en darle gloria, honra y honor al Señor, porque Él vive dentro de nosotros, como le dice Pablo a los Corintios: ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? ¿O acaso no saben que ustedes son templos del Dios viviente? Dios se ha mudado a nuestros corazones. Dios ha venido a vivir dentro de nosotros. ¿Para qué? Para fortalecernos, para estar a nuestro lado, para ayudarnos, para empoderarnos, para fortalecernos, para darnos fuerza espiritual, poder espiritual. Para eso el Señor ha prometido estar en nosotros. En algún momento vamos a enfrentar la soledad. Hablando en el sentido humano, nos van a decepcionar personas a quien amamos. Nos van a traicionar tal vez, nos van a abandonar en los momentos más difíciles. Tal vez ya te sientes así o te has sentido en algún momento. Pero quiero decirte de parte del Señor que puedas tú estar convencido de que, así como Pablo pudo decir: aunque todos ustedes me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Gloria a Dios. Y eso es suficiente para saber que voy a ser más que vencedor. Eso es suficiente saber para levantarme, para animarme, para seguir adelante, para no tirar la toalla. Eso es suficiente. Saber eso es suficiente, que el Señor está a mi lado, y entonces es suficiente para seguir caminando. Aunque se oigan, hermano, noticias de muerte, de angustia, de dolor, de desesperación, de enfermedad.
Dios no se ha ido de su pueblo. Él ha prometido andar y habitar entre nosotros. No lo vemos, por supuesto que no. Pero lo podemos sentir, lo podemos percibir. Por eso que no necesitamos tener una estatua, no necesitamos tener una imagen, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, es invisible, pero es real. Y Él está presente en medio de nosotros. Y podemos, hermanos, descansar en esa promesa de fidelidad, que aunque nosotros somos infieles, mas Él permanece fiel. Sigue adelante, mi hermano, no te rindas, no te desmayes, levántate. Vamos, saca fuerza para seguir buscando el rostro del Señor. Vamos, saca fuerza para seguir alimentándote de la palabra de Dios. Saca fuerza para cantarle a tu Dios, para alabarle a tu Dios. En medio del temor, en medio de la desesperación, Dios quiere escuchar una alabanza, un cántico, una oración, un clamor. Así como Pablo, a Él sea gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor estuvo a mi lado, dijo Pablo. Eran sus últimas palabras antes de ser ejecutado allá en la ciudad de Roma. Mis amados hermanos, Dios sigue con nosotros. No nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Por tanto, como dicen Hebreos, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Sigue adelante, hermano. Sigue confiando y sigue creyendo que Dios está contigo. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos hermanos y hermanas que tal vez sienten, Señor, esos sentimientos de ausencia, de soledad, de frustración, de decepción. Consuélalos con tu presencia. Señor, dale fortaleza espiritual que necesitan para levantarse. Tú no lo has abandonado, no lo has dejado, Señor. A ninguno de tus hijos los vas a abandonar. Nadie nos va a arrebatar de tu mano, Señor. Te suplico, Padre, que tu presencia se pase en este momento por todos aquellos lugares donde las personas están escuchando esta palabra. Tal vez están en sus casas, en una cama, postrados por esta enfermedad, Señor, o por otra enfermedad. Señor, que tu presencia, como se paseaba en el paraíso, ahí en el Edén, Señor, así pueda pasearse tu presencia, Señor, en esos lugares y en esos momentos que tal vez están pasando tus hijos o alguna persona que está escuchando esta palabra. Que tu presencia inunde sus corazones con esa fuerza que solo tú puedes dar, bendito Dios. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias porque podemos descansar en tus promesas. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias. Puedo decir como Pablo, aunque me hayan abandonado, aunque me hayan dejado solo o sola, el Señor estuvo a mi lado. Aleluya, el Señor estuvo a mi lado, dijo Pablo. Y yo puedo decir, el Señor está a mi lado. El Señor está conmigo. El Señor me va a levantar. El Señor me va a sacar de esta situación, de este problema. Me va a ayudar. El Señor me va a rescatar. Él me va a salvar. Él me va a restaurar. Él me va a dar la victoria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Me despido. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom.